Abran sus Biblias en el libro de Esther, capítulo número 5. El libro de Esther, capítulo número 5. Y vamos a leer los versículos 13 y 14 del libro de Esther. Seguimos con nuestra serie, El hogar, lugar de Dios y para Dios. Estamos aprovechando este tiempo que estamos todos en confinamiento en nuestros hogares para dejar bien establecido de que ese es un lugar muy especial que nosotros tenemos que mantener lo mejor posible. Probablemente usted nunca ha recibido tanta enseñanza con respecto a todo lo que significa el hogar, la casa, la familia, como estamos dando en estos días, pero lo que queremos es que contextualizar la verdad con la realidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Traer la verdad de Dios, pero que sea pertinente para nuestra realidad que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar acerca del tema, evita los pecados de familia. Evita los pecados de familia. Hay algunos pecados o males, son muchos, pero hay algunos específicos que siempre son virus que atacan a las familias y que van a traer mucho daño a la familia. En el pasado hemos hablado algo relacionado a eso, pero estamos trayendo algunas verdades adicionales que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a evitar que esos virus, esos pecados se mantengan activos en nuestra familia. Dice el libro de Esther, capítulo 5, versículo 13, este hombre Amán dice lo siguiente: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Sere, su mujer, todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento en que podemos abrir tu palabra con la plena y total confianza de que tú has de traer verdades que nos ayuden en nuestra vida cotidiana. Oramos, Padre del cielo, para que tú estés obrando con tu poder y tu divina gracia y nos conceda, Señor, que la verdad divina ministre las necesidades de conocimiento tuyo y de tu voluntad para nuestras vidas. Enséñanos en esta hora como solo tú puedes hacer. Tu siervo en sí mismo no es capaz de hacerlo por sí mismo, pero tú sí, mi Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos una conspiración familiar. Aquí vemos a un hombre junto con su esposa, sus amigos que son parte de la familia, sus hijos, porque veremos más adelante que también sus hijos estaban envueltos en todo esto. Aquí encontramos una conspiración familiar para hacer algo incorrecto, indebido. Lo correcto es que cuando alguien traiga, sea papá o mamá, un hijo, traiga a algo que puede quedarse en el hogar y dañar el hogar, obviamente que no le sigamos la corriente cada uno de nosotros, sino que le digamos, mira, no queremos esa práctica en el hogar. Pero cuando pasa como Mardoqueo, que él trajo su queja y en vez de su esposa, que debe ser una ayuda idónea, decirle, mi amor, pero vamos a resolver ese problema con Mardoqueo de esta manera. O sus amigos también decirle, ¿por qué no lo arreglamos de esta manera? O sus hijos, no, todos ellos fueron cómplices de preparar no solamente una horca para Mardoqueo, pero también conspiración para destruir a todos los judíos que habían en el reino del rey Asuero. Por eso, hermanos, es bueno que aprendamos todo lo que necesitamos aprender sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, para evitar que demos nuestra anuencia, nuestro asentimiento, nuestra complicidad a cualquier mal que cualquier miembro de la familia traiga. Un hijo tiene el poder y la autoridad, aunque sea pequeño, mediano, grande, un joven, de decirle, papá, mamá,
es que esas cosas no ayudan el hogar, no ayudan que la presencia de Dios. Es probable que un padre en la carne o una madre en la carne o un padre o una madre no cristiana pueda decir, no te meta conmigo, no me traiga a Dios para acá, pero dígaselo. Es bueno que usted se lo diga y que no se haga copartícipe de esas cosas, porque siempre estos males entran por un miembro de la familia que ha decidido en lo interior de su corazón traer esos males que se aprenden en el trabajo, donde siempre se están hablando acerca y actuando mal contra los demás, o lo puede traer el papá o la mamá, lo puede traer de su familia de origen, que también practicaban este tipo de pecados. Y es bueno dejar esos pecados fuera. Repito, no vamos a tocarlos todos, pero tenemos algunos que son los que más frecuentemente pueden visitar la familia. ¿Y cuál es la razón de traer esto, hermanos? Es que la casa es el único ambiente humano en la tierra en la que es posible que cualquiera tenga autoridad para crear un ambiente de pureza y evitar que el pecado se señoree de ese lugar. Usted no puede tener esa autoridad en su trabajo, no puede tener esa autoridad en su comunidad, en su barrio, en su vecindario. Usted no lo puede tener fuera de allí, en las demás personas. Cada cual hace lo que quiere y no quiere que nadie interfiera en eso. Pero en el hogar tiene que ser un lugar así. Yo como padre siempre he estado supervisando los males que tanto yo como mi esposa o alguno de mis hijos pueda traer al hogar. Pero también cuido de que otros traigan algún tipo de mal a nuestro hogar y nos hagan partícipe de eso. Como pastor, estoy siempre supervisando, como dice la Biblia, que los pastores somos supervisores de la grey, porque es una familia, para que un hermano no traiga muchos de estos males que vamos a mencionar y que también pueden atacar a la familia de Dios, que es la iglesia. Y es más, hermanos, yo le hago a usted compromisario de que usted cuide la iglesia como su segundo hogar, como su segunda familia. Por favor, no sea partícipe ni en su casa, ni en la iglesia con estos males, porque causan mucho daño, muchísimo daño. Y Dios en su gracia y misericordia los presenta. Alguna gente los presentan como cosas usuales que la gente hace hoy en día, pero Dios los presenta como pecados. Y lo que queremos es que usted los vea con la misma fuerza que los ve Dios y que causan el mismo daño que usted ve en la palabra de Dios que causan. Así que no trate esto como, bueno, esas son cosas de la gente, así somos. No, usted tiene que evitar esos pecados de familia y nosotros como padres tenemos que velar con eso. ¿Cuál es el primer pecado que hemos presentado, que queremos presentarle a usted? Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 1 y el versículo número 26. El libro de Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente: sin embargo, hablándole Dios a través de Moisés al pueblo, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Y note lo que dice el siguiente versículo: y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. El primer pecado que nosotros tenemos que evitar en nuestros hogares es el pecado de la murmuración. Este es el primer pecado que tenemos que evitar. La palabra de Dios dice, cuando menciona y murmurasteis en vuestras tiendas, se refiere en vuestras casas, porque ellos cuando estaban en el desierto, pues moraban en tiendas que pudieran cerrar, caminar y volver a abrir, y obviamente que esa era su casa. A eso se refiere el Señor. Pero la Biblia considera la murmuración como un pecado. En el 8º mandamiento de la ley de Dios dado a Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 20, dice, no dirás falso testimonio. Porque normalmente la murmuración no es comentar algo malo que alguien dijo o hizo que no está presente.
normalmente es venir a la casa a levantar un falso testimonio, porque siempre los comentarios son deformados, es levantar un falso testimonio contra alguien, y eso, como dice la Biblia en el libro de Éxodo, puede poner en peligro la reputación, la fama y aún la vida de una persona. Moisés destaca que la murmuración era muy común en la nación de Israel en los tiempos que estaban en el desierto y estaban en sus casas. Contra Moisés murmuraron muchísimo. A veces la gente no entiende las decisiones que toma un líder espiritual, y hasta a veces el mismo presidente, un líder o cualquier persona, usted a veces murmura o comenta algo negativo contra algo que alguien dijo o hizo sin usted conocer la historia detrás. Por ejemplo, cuando comenzó esta pandemia, muchas personas dijeron que la razón por la que ha crecido tan fuerte es porque el presidente no tomó las medidas que deberían tomar a tiempo. Y yo he oído a muchas personas y muchas páginas de los periódicos y de los noticiarios diciendo eso. Es que las autoridades no actuaron a tiempo, esperaron mucho para impedir la entrada de pasajeros o cerrar los aeropuertos, cerrar las fronteras, hacer esto, hacer lo otro. Esperaron mucho y por eso tenemos tanto. Fueron unas semanas después que el presidente de la República se paró y dijo, no fue que nosotros comenzamos las medidas tarde, es que justo cuando queríamos comenzar las medidas, estaban las elecciones fallidas que fueron movidas para el mes de marzo y por prudencia no pudimos tomar las medidas correctas para permitir que las elecciones se dieran. Ahora ya nadie habla de que el presidente y sus gabinetes hicieron las cosas tardíamente, pero ya el pecado de la murmuración lo cometieron muchísimas personas. Tiene que tener cuidado. Yo soy de los que creo que la famosa libertad de expresión no es una ley, no es una verdad completa. Usted no siempre puede estar expresando lo que siente, lo que piensa, lo que cree de alguien, porque eso se puede convertir en levantar un falso testimonio contra una persona. La murmuración es definida como un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que esta persona no se entere y con la finalidad de o molestar a esa persona o dañar a esa persona o afectar lo que los que le están escuchando creen de esa persona. Siempre, siempre, siempre denigrar a otros va a afectar mucho la vida de alguien. Y esa es la razón por la que usted y yo no podemos hacer eso. A mí me enseñaron cuando fui a estudiar consejería en la universidad que uno nunca puede omitir la opinión sobre algo que alguien dijo o hizo hasta que uno no conozca toda la historia que hay detrás. Si uno se sentara a preguntar sobre toda la historia que hay detrás, entonces uno pudiera entender la persona y en vez de levantar una murmuración, probablemente uno fuera movido a actuar de otra manera para ayudar a esa persona. La murmuración en la mayoría de las veces tienden a exagerar lo que se dijo o sucedió, o también a adornar demasiado la realidad y en la mayoría de las veces hablando acerca de eventos que uno no ha comprobado de que fueron dichos o hechos de esa manera. En muchas culturas anteriormente la murmuración fueron consideradas como repugnantes. Me gusta ese término que encontré. Hablar mal de otros, comentar la vida de otros, era algo repugnante. Y así debe ser para cada uno de nosotros. Dios no nos ha puesto por jueces de nadie. Dios no nos ha puesto a mirar la vida de alguien y nosotros atacar a esa persona. Cuando yo le enseño a la iglesia que cuando Dios permite que nosotros nos enteremos de la falta de alguien, es para que nosotros busquemos la manera de ayudarle, que Dios nos quiera ser instrumento de ayuda de esa persona y no contribuir, como hacen muchos,
a atacar su vida y su reputación. Cuando las historias van de boca en boca, consciente o inconscientemente, las cosas se cambian. Y un rumor puede acabar en última instancia, no solamente destruyendo la reputación, la valía de alguien, sino que muchas veces esos rumores han hecho que personas pierdan su trabajo, han hecho que hombres comiencen a dudar de sus esposas o de sus esposos en cuanto a la fidelidad, comienzan a dudar de sus hijos, comienzan a dudar de sus padres y crean resentimientos, crean amargura, crean dolor por situaciones que no han recibido de una manera correcta. Por eso, hermanos, la palabra de Dios habla acerca de que la murmuración es un pecado. Los pecados contra la verdad y la buena fama del prójimo destruyen la convivencia pacífica de las personas y son una grave injusticia. No abra su boca para hablar negativo de alguien que no esté presente. Y si está presente, hágalo con el propósito de ayudarle, no de destruirle. Me gusta mucho esto que encontré leyendo, que dice que la murmuración no es un arma de doble filo, sino de triple filo. Wow, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Ellos dicen, la murmuración le hace daño a la persona que se murmura. La persona le hace daño a los que escuchan la murmuración. Y la murmuración le hace daño a la persona que murmura. En otras palabras, cuando usted está murmurando, diciendo algo, levantando algo en contra de una persona, le hace daño a esa persona, le hace daño a todos los que están escuchando esas declaraciones suyas, pero también le hace mucho daño a usted. La nación de Israel aprendió las consecuencias de las murmuraciones. Hermanos, hay consecuencias para todo pecado. Aún de esos pecados que la mayoría de las personas no consideran pecado. Si usted robó algo, usted va corriendo de noche al Señor y le dice, ay Señor, perdóname por haber tomado eso ajeno. Se lo ve como un grave pecado, porque tomó algo que era de otra persona. Pero pocas personas le han dicho al Señor, perdóname por murmurar. Perdóname, Señor del cielo y de la tierra, por quejarme de alguien que no está aquí. ¿Sabe lo que yo acostumbro a hacer? Cuando estoy aconsejando a alguien y esa persona, sea el esposo, la esposa, papá o hijo, o un hermano de la iglesia, hace una declaración con respecto a otra persona no presente, yo le digo siempre, aquí yo no voy a hacer ningún comentario de alguien que no esté presente. Vamos a hablar de tus problemas, vamos a hablar de lo que tú dijiste, de lo que tú hiciste, pero yo no voy a emitir ningún comentario de alguien que no esté presente. Y cuando terminó el tiempo de la consejería y oramos, yo le digo al Señor, Señor, perdona todo lo que aquí se dijo acerca de alguien que no fue lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque hay que mirarlo como un pecado. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios, el capítulo número 10, refiriéndose a los judíos cuando estaban en el desierto y ahora trayéndolo a los cristianos. Dice, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios trae juicio contra aquella persona que tiene como costumbre la murmuración. Así que no use su celular, no use para hablar con alguien mal de alguien, no use el WhatsApp, no use nada, no emita. Si alguien le hace un comentario sobre algo, dígale a sí mismo, no puedo, hágalo como una ley como la tengo yo. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, hacer un comentario de alguien que no esté presente. No es que si lo digo, mi mamá se va a ofender, mi papá se va a ofender, mi mamá va a creer que yo estoy chismeando y me va a decir, no, usted solamente le dice, tú puedes decir lo que creas, pero yo no. Yo no. Hay no un sticker, pero de esos que siempre envían, que vi mientras preparaba la enseñanza, que se lo voy a mandar a cada uno de ustedes. Pero me gusta la primera parte
de las 3 recomendaciones que da. Dice, si no edifica, no lo hable. Si no edifica, no lo hable. Si algo no va a ayudar a alguien, no lo hable. Eso es lo que debemos hacer con las murmuraciones. Considérelo un pecado. Y se da mucho en la familia. Yo he conocido familias, recuerdo de una familia que se reunía a comer después del domingo, después del culto, y ahí comenzaban a hablar, no, que no me gustó el culto de hoy, que las canciones, que el pastor predicó esto, que eso fue muy largo, que fue muy corto, que fulano pasó por el lado, no me saludó, y ya hacen de eso una costumbre en la casa. Déjeme decirle que eso es desagradable. Es difícil, y mire cuántas informaciones recibe un pastor. Es difícil o imposible que yo vaya donde mi esposa a decirle algo negativo de un hermano, una hermana de la iglesia, aunque sea el pastor. Y en mi hogar, cuando mis hijos estaban presentes, eso ni yo permitía que mi esposa lo hiciera, y ella no tiene esa costumbre. Yo aprendí con mi mamá que eso no se hace, y yo no lo traje a mi hogar, y mis hijos nunca le permitiera que me vinieran a hablar. Cuando me vienen a hablar mal de un profesor, cuando me vienen a hablar mal de alguien, yo no doy por sentado lo que me están diciendo, yo averiguo. Demasiados padres dan por sentado lo que sus hijos le dicen. Y oiga lo que dijo un papá un día: los niños no mienten. Bueno, esos son los niños que nacieron en el cielo, donde no hay nacimiento, o niños que no existen. Porque la maldad, dice la Biblia, está ligada al corazón del muchacho. No importa que sea su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su hijo, su hija, su esposo. No importa quien le diga algo negativo de alguien, usted no participe en el pecado de la murmuración. Primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos el otro pecado, que es un pecado de familia, como le hemos llamado. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo número 13 y 14. Hablando de Elí, aquel líder espiritual, que era un líder espiritual en la nación de Israel, pero no en su familia. Dice Dios a través de Samuel: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Cuál es el segundo pecado de familia? El pecado de la permisividad, o como algunos llaman, el pecado de la indulgencia. De la indulgencia. ¿Qué significa indulgente? Se aplica a los padres permisivos, aquellos que son tolerantes frente a las faltas flagrantes de sus hijos, a cualquier falta de sus hijos. Eso es lo que se llama permisividad, o que también se llama indulgencia. Cuando usted le permite las faltas a sus hijos, no les corrige las faltas a sus hijos, usted le está haciendo un daño terrible, no solamente a ellos, sino a usted mismo, porque va a recibir las consecuencias de eso, y dentro de esas consecuencias está el castigo de Dios. Es un pecado. Elí, sus hijos hacían cosas malas y él no lo estorbaba. Se le acercaba y le decía 2 o 3 cosas. Mis hijos, mire, yo estoy oyendo que ustedes como que oí algo, dice él por ahí en capítulo 2. Oí que ustedes están haciendo cosas incorrectas y mis hijos, eso no está bien y eso está mal, así que ya ustedes saben. Pero miren, sin ningún régimen de consecuencia. No somos autoridades. Las autoridades que Dios ha puesto en la nación llevan una espada para castigar. La autoridad en la casa no tiene una espada para castigar, no tiene para dar golpes y palos, pero sí tiene la autoridad de Dios para decir: esto hay que pararlo, y el Señor le ha dejado mecanismos
para sacar la necedad del corazón del muchacho y no ser cómplice de ellos. Los padres indulgentes van a sufrir y van a hacer sufrir a sus hijos. Mire las características de la indulgencia o de la permisividad. Primero, tienen la costumbre de defender a sus hijos cuando profesores y otros adultos les reportan faltas cometidas por sus hijos. ¡Qué error! Los defienden a sus hijos. En segundo lugar, cuando ponen pocas restricciones o exigencias a sus hijos. En tercer lugar, cuando complacen cualquier deseo de sus hijos sin discernimiento. Cuarto, cuando no aplican ninguna disciplina cuando los hijos desobedecen las normas o traspasan los límites establecidos. Quinto, no tienen un régimen de consecuencia para sus hijos cuando cometen faltas. Sexto, cuando permiten que sus hijos los manipulen a ellos para obtener lo que ellos quieren. Esos son padres permisivos o indulgentes. Séptimo, padres que permiten que los hijos desobedezcan a las normas establecidas por el otro padre. Eso se da mucho en la casa. La mamá le dice, no puede salir. Pero viene el papá y le dice, papá, mamá me dijo que no pueda salir. ¿Tú me dejas salir? Sí, sal, mi hijo. Ay, deja a ese muchacho salir. Y rompe el esquema de autoridad que Dios ha establecido que ambos padres tienen. Octavo, permiten que los niños jueguen contra uno de los padres, enfrentándolo con el otro. Le gusta ver a sus padres enfrentados por ellos. No, que mamá me dijo y mamá no debió decirme eso. ¿Y por qué tú me dijiste eso? ¿Y por qué tú le dijiste eso al niño? Y lo enfrentan a los padres y eso le hace un daño terrible al matrimonio y a la familia. ¿Y cuántos hijos han sido la causa de la destrucción de un matrimonio y de una familia? Pero son los hijos que uno de los padres ha sido indulgente o permisivo o ambos de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que trae la indulgencia o la permisividad? Número uno, provocan la ira de Dios. Si usted quiere ver la ira de Dios provocada, usted sea un padre permisivo o indulgente con sus hijos. Dos, los niños en hogares permisivos, dicen unos estudios que estaba mirando, también tienden a aprender esos comportamientos que no le van a ayudar en su vida adulta, en su trabajo, no le van a ayudar en la comunidad, con sus amigos, ni mucho menos cuando formen un hogar. Tercer lugar, estos muchachos de hogares así carecen de autodisciplina y de una incapacidad para hacer frente a las autoridades que van a enfrentar fuera de su familia. Crecen con mucha inseguridad. Otros estudios decían que crecen con una autoestima baja. Crecen sin tener un sentido claro de pertenencia. Crecen sin un sentido de respeto por los demás. Eso trae graves consecuencias. Eso le va a traer graves consecuencias. Esos muchachos que cuando llegan a un trabajo lo botan y tienen 30 años y han tenido 4 trabajos, 5 trabajos en poco tiempo, son muchachos que no saben trabajar en equipo, que no saben respetar reglas y tienen que estar los padres dándole dinero, trayéndolo a vivir en la casa, que embarazaron una muchacha, que hacen esto por aquí, que se embarazó y los padres aceptan, ven, trae ese niño para acá. Y ahí aparece el papá con el hijo mayor, con 2 hijos de ellos, criando nietos, y son los padres permisivos. Amados hermanos, hay muchos beneficios si usted deja de ser un padre permisivo. Si usted es una autoridad puesta por Dios para el bien de sus hijos. Dios nos ha mandado a disciplinar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos, a corregir nuestros hijos. No tenemos el tiempo para mencionar la cantidad de veces que el Señor nos manda a que tenemos que corregir a nuestros hijos. Tenemos que corregirlos. El Señor habla aún de la vara y dice que la vara no hace daño al niño. Más daño hace el consentimiento. Y cuando el Señor utiliza la vara, no se está refiriendo a un instrumento de
de abuso en ninguna manera. Estamos en contra de todo tipo de abuso. Pero usted tiene que aprender a establecer reglas y ser una autoridad que se cumpla. Cuando usted establece esas reglas, va a crear muchachos disciplinados, controlados, autosuficientes. Cuando usted establece límites y reglas comprensibles y consistentes que conducen a las consecuencias lógicas cuando estos niños las incumplen, los niños adquieren un sentido de seguridad, de disciplina, de respeto y de autoestima correcta. Establecer límites claros proporciona una consistencia que también le permite a los niños sentirse que ellos son personas aceptadas por los demás. Porque los muchachos, esos hijos que son fruto de hogares indulgentes, nadie los quiere para sus propios hijos, nadie los quiere cerca de ellos. Y le está haciendo un gran daño a sus hijos, le está haciendo un gran daño muchas veces a la sociedad, le está haciendo un gran daño a usted, le está haciendo un gran daño a muchos. Recuerdo de alguien que tenía a sus hijos en el colegio y un día nos enteramos de que uno de sus hijos, pues cuando iba al colmado a hacer algún mandado, robaba al colmadero. Ya mucha gente por ahí lo sabía. Imagínense, para que cuando uno se vaya a enterar de eso en el colegio, es porque ya eso es, como dicen por ahí, vox populis. O sea, todo el mundo lo sabe. Así que yo la llamé aparte a esa madre y se lo dije. Esa madre dijo, eso es mentira, es que la gente siempre está hablando mal de mis hijos, es que no quieren saber de mis hijos, es que no tienen respeto para mis hijos, yo no me voy a llevar de mis hijos, lo que dicen de mis hijos, y siempre tenía esa expresión. Y yo no recuerdo, pero después esa madre, unos 12 o 13 años después me lo recordó. Un día le vi y le pregunté por su hijo, específicamente por ese, y me dijo, pastor, director del colegio, yo recuerdo como ahora cuando usted me habló acerca de la inconducta de mi hijo y que yo consentí que no era así, y usted me dijo, si su hijo sigue así, va a ser un delincuente. Y me dijo, director, mi hijo es un delincuente y está reclutando a otras personas para bandas. ¿Y sabe usted que a los 20 años la policía lo mató en una de esas incursiones que se hacían para enfrentar a delincuentes armados? Yo tuve que ir a ese funeral. Me pidieron que predicara y obviamente no hice alusión a eso por respeto a papá, a mamá y a los hermanos. Pero eso es algo que yo nunca olvido de mi vida. Usted no puede ser un padre indulgente. Usted no puede ser una madre indulgente. Usted no puede ser un padre o una madre permisiva. No les recomiendo que haga eso. ¿Cuál es el otro pecado de familia? Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 21. Nos introduce al tercer pecado de familia. Dice la palabra de Dios en Colosenses, el capítulo 3 y versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. En tercer lugar está el pecado de la provocación. Aquí cuando usted dice el término exasperar, significa provocar. En el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 4, se repite el mismo versículo, pero dice allí que los padres no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa provocar? Es inducir a una reacción de enojo, de irritación por una expresión, por una acción que otro haya hecho de una manera incorrecta o injusta con una persona. Tiene la idea de quebrantar el espíritu, de dañar el espíritu de una persona. Tiene la idea de sacar, como decimos, de quicio a una persona. Cuando alguien provoca. Y los padres tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque eso es muy dañino para nuestros hijos. Los padres podemos acarrear una cuota de culpa si nuestros hijos cuando están grandes son hijos amargados, tienen resentimientos, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen una serie de males que usted
Y mucha gente dice, pero tan buenos padres que son. Cuando yo oigo diciendo a alguien, tan buenos padres y tan malo que salió ese hijo, está diciendo una de las peores verdades o una de las peores declaraciones que alguien pueda hacer. No dudo de que hayan hijos rebeldes, muy rebeldes, que aunque papá y mamá les enseñaron lo correcto, como quiera, ellos hicieron lo malo y fueron rebeldes por encima de sus padres. Pero eso es, yo diría, uno entre 100,000. El niño fue hecho, creado por Dios para que sea moldeable, enseñable, capacitable. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo le digo los hijos que yo conozco, personas jóvenes y adultas, rebeldes, irrespetuosos, que no quieren estudiar, que son vagos, que la culpa lo tienen los padres. Estaba hablando con alguien que me dice, no, es que mi esposo no le gusta trabajar, pero así mismo era su esposo, su papá. Mi esposa no le gusta hacer nada en la casa, pero así mismo era su mamá. Esos son males que se arrastran, que se aprenden y que muchas veces hasta cristianos lo tienen cuando saben que son pecados. ¿Cómo los padres pueden provocar a ira a sus hijos? Quizás es una pregunta que usted me puede hacer. Yo le tengo 9 razones. Número 1, cuando corriges a tu hijo de forma vergonzosa y humillante, eso es provocar a ira a tu hijo. En segundo lugar, cuando tú lo corriges gritándoles o diciéndole malas palabras o malas expresiones, eso exaspera a los hijos. En tercer lugar, cuando tú le prometes algo a tus hijos y no se lo cumple. Cuarto lugar, cuando muestra favoritismo para uno de sus hijos. ¿Sabe lo que van a sentir los demás? Que papá o mamá no me quiere, que no está preocupado por mí, que yo no tengo valor para él. Y usted no sabe que eso es lo que produce rebeldías, que ellos hacen a propósito para hacer sufrir a un padre que lo hizo sufrir o una madre que lo hizo sufrir. No hay nada más injusto que el favoritismo. En quinto lugar, lo que puede provocar a ira a los hijos es cuando los padres no reaccionan con parcialidad en algún desacuerdo entre hermanos. Tarde yo aprendí de que si usted tiene 2 hijos y los 2 hijos comienzan a discutir sobre algo, usted no debe irse a meter. No, papá, mira que él quiere usar mis tenis y que él me dijo, yo digo que no los use. No, un momentito. Ustedes son hermanos, ustedes tienen que aprender a hacer acuerdo entre ustedes. Así que yo los voy a dejar en esa habitación y solamente van a salir cuando ustedes se pongan de acuerdo. No, pero yo no quiero. No. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Si no, no salen de ahí. Cuando los padres le enseñan eso a sus hijos, los hijos aprenden lo que se llama el primer sistema de iguales, que son los hermanos, donde se aprende a compartir, donde se aprende a negociar, donde se aprende a lo que significa ayudar, defender, la lealtad se aprende ahí. Todos los buenos principios que necesita un adulto lo aprende en la relación de hermanos, amar, a defender a sus hermanos. Y es bueno que usted no se meta siempre en todo esto, excepto cuando hay agresión física. Pero cuando usted tiene alguna parcialidad, eso provoca a ira a los hijos. En sexto lugar, cuando no reconoce los logros de sus hijos, ni los alaba por ello. Hay padres, yo me encontré con un padre una vez en el colegio que estaba leyendo el cartón de notas y estaba corrigiendo a su hijo. Mira, esa mala nota que tienes en matemática. Tú tienes un 80 en matemática, tú debías tener mejor nota o tenías 79, algo así. Y yo le dije a esa madre, creo que era, ¿usted me permite ayudarle? Delante del niño lo hice, no debía hacerlo, pero aproveché el momento por la confianza y le dije, mire, ¿me permite ayudarle? Sí, cómo no, me dijo. Yo era el director académico, creo que en esa época, y estaba más presente. Déjeme decirle cómo se lee un cartón de nota al hijo. Mira, Juancito, te felicito porque sacaste 90 en sociales. ¿Te gustan mucho las sociales? Sí, la historia. Bueno, quién sabe lo que tú vas a hacer. En segundo lugar, te felicito también porque sacaste un 79 en matemática.
Ah, mamá, pero esa nota no te gusta, no es muy buena. Sí, pero en el mes pasado tú sacaste 75 y en el anterior sacaste 70 y ahora estás sacando 79. O sea, tú estás progresando. Te felicito por eso, mi hijo. Y después que usted ha visto todo eso, le dice, pero mira, aquí en conducta tú no está bien tus notas. Pero no te preocupes, mi hijo. Yo te voy a ayudar para que tú saques mejor nota de conducta. Eso yo te vamos a hablar en la casa. Yo te voy a ayudar. Viene la profesora y le dice, no, que él es muy, se para mucho y se levanta mucho y hace muchas cosas malas. Yo me encargo de eso. Cuando llega a la casa, usted busca la manera de hacer cambiar a ese niño de una manera que sea estimulosa y también obviamente con algún tipo de régimen de consecuencia. Pero tiene que alabar las cosas buenas y no solamente estar. El mismo Señor, cuando le escribió a 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, él comienza diciéndole las cosas buenas que tienen y después le dice, pero tengo contra ti. Dios es justo y así debemos serlo nosotros. En séptimo lugar, cuando el papá usa violencia verbal o física contra su mamá, eso exaspera a los hijos. En octavo lugar, cuando la familia carece de alimentación, de vida o de las necesidades de vida, porque el papá consume el dinero en el alcohol, en juegos, en drogas o en cualquier otro vicio. Eso exaspera a los hijos. Y por último, cuando los hijos sufren el abandono emocional de uno o de alguno de los padres, eso los amarga, eso los hace sentir muy mal. Pero déjeme decirle algo. Si usted es un adulto y sufrió eso, usted se está diciendo, yo no quiero eso para mis hijos, pero yo lo sufrí. Bueno, hay un cambio de padre. Ahora usted tiene un Padre celestial. Usted es hijo de Dios. Y ese Padre celestial no es injusto. Ese Padre celestial alaba las cosas buenas que tú haces. Ese Padre celestial te ama. Ese Padre celestial es cariñoso contigo. Ese Padre celestial nunca te va a avergonzar delante de nadie cuando te corrija. No va a ser no se va a parcializar con nadie. Aprende a vivir y a disfrutar con tu Padre celestial. Pero si eres padre de niños, bajo ninguna circunstancia cometa el pecado de la provocación. No haga ninguna de estas cosas. Y por último, está el pecado de la discusión. En el libro de Proverbios, el capítulo 17 y el versículo número 14, nota lo que dice la palabra de Dios en este versículo. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Estamos hablando del pecado de la discusión. Usted se pregunta, pastor, ¿discutir es un pecado? Bueno, es que cuando usted se acostumbra a discutir mucho o acostumbra a sus hijos a que estén discutiendo mucho con usted, eso da origen a pleitos, eso da origen a contiendas, eso da origen a divisiones, a conflictos, agresiones. Las discusiones pueden producir todo esto y esos pecados como pleitos, contiendas y agresiones son tipificados por el Señor como pecados de la carne. En otros pasajes, la palabra que se usa para discusión significa crear una batalla. En el idioma hebreo, si no mal recuerdo, era el sentido como de crear una batalla. Por eso dice el que comienza la discordia, el que comienza la discusión. Y la palabra discordia ahí también se traduce en hebreo, en el idioma hebreo, como una discusión. No estamos hablando de un desacuerdo, podemos tener desacuerdo con algo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste. Eso es normal, es no crear una batalla. Es no crear una batalla. Por eso les doy algunas indicaciones. Número 1, no hagas de ningún desacuerdo una batalla verbal, ni mucho menos emocional. No, si hay un desacuerdo, la palabra de Dios nos manda a ponernos de acuerdo. En segundo lugar, las discusiones son tipificadas cuando suben de tono como violencia verbal. Y muchas veces la violencia verbal es la gran productora de violencia emocional y física. Alguien dijo por ahí que para pelear se necesitan dos.
Pero oí a alguien más sabio que dijo, para pelear se necesita uno. No dos, uno. Uno que comience, uno que provoque, uno que insista, uno que ofenda. No se necesitan dos, se necesita una sola persona. Dígale a Dios, en mi hogar yo no voy a ser ese uno. Comenzó mi esposo, yo no voy a ser ese uno. Comenzó mi esposa, comenzó mi papá, mi mamá, yo no voy a ser ese uno. Las discusiones evidencian muchas veces el carácter autoritario, donde se le exige una sujeción obligada sin razón correcta. No es bueno. No hay nada que moleste más cuando alguien impone algo que va contrario a lo correcto, solamente porque él o ella lo piensa así. Las discusiones prolongadas hacen brotar palabras hirientes que contribuyen a crear un ambiente de falta de respeto, de amor y de desconsideración. Usted se siente una persona desconsiderada y eso mata el amor. Las discusiones matan el amor, matan las manifestaciones de afecto y de cariño. Es terrible esto. Es difícil uno recibir un beso de un papá, de una mamá, de un esposo, de una esposa que horas anteriores estaba utilizando su boca con palabras hirientes. Y por último lugar, las constantes discusiones generan inseguridad, ansiedad, depresión, ataque de pánico, estrés postraumáticos en los niños. Yo creo que los psiquiatras tienen mucho trabajo y muchas veces son los padres que lo producen. Los psicólogos en las escuelas que tienen psicólogos cristianos e infantiles. Hay muchos problemas en el mundo que han sido creados por los pecados de familia. Y hay un quinto que quiero agregar, aunque no le voy a explicar, y es el pecado de la enemistad. El pecado de la enemistad. ¿Cuántas veces encontramos a padres enemistados, hijos enemistados, esposos enemistados? ¿Cuántas veces vemos eso en los hogares? Esaú y Jacob duraron mucho tiempo enemistados. Los hermanos de José estuvieron mucho tiempo enemistados contra él porque había favoritismo. Los hermanos de Jefté estuvieron enemistados contra su hermano Jefté y lo echaron de la casa. La enemistad tiene mucho que ver con los padres y es otro pecado de familia. Mis amados hermanos, si queremos que nuestro hogar sea un hogar bendecido por Dios, tenemos que crear un ambiente, óigame bien, libre de murmuraciones. Tome la decisión hoy. Aquí no se murmura a nadie, ni yo traigo murmuraciones, ni la permito. Establezca esto. Un hermano de nuestra iglesia, cuando en la casa comenzamos a hablar mal contra alguien, él decía, esa tecla aquí no se toca. Y la familia aprendió eso y les enseñó respeto para personas o para líderes o para quien fuera. Y lo estableció y así se hizo y así se hace. Evite el pecado de la murmuración. Evite el pecado de la indulgencia. Evítelo, por favor. Evítelo. Evítelo todo lo que usted pueda. Evite el pecado de la provocación. No haga nada que pueda provocar a ir a sus hijos. Y en cuarto lugar, evite el pecado de la discusión. Y en quinto lugar, el pecado de la enemistad. Son pecados que van a dañar la familia. Cuando usted dice, pastor, ¿cómo yo puedo evitar todo esto? En primer lugar, usted no lo propicie. Como padre o madre, no lo propicie. No permita que vaya un hermano de la iglesia, un vecino, un familiar, un amigo con ninguno de estos pecados. No se lo permita a nadie. Dígale con toda cortesía y firmeza que en su hogar nadie puede llevar ese tipo de pecados, porque contaminan, hermanos, contaminan. Yo no he podido ver a mis nietos porque dicen, abuelo, es que es una mala combinación. Los niños son los que fácil lo conducen y los abuelos son los más vulnerables. Así que yo respeto esa distancia porque además le dije a una de las
madre de mis nietos, pero mira, a mí no me ha dado nada de eso. ¿Por qué tú no me permites que yo pueda ver a mis nietos? Yo no tengo ni síntomas ni estoy enfermo. Me dice, no, abuelo, usted anda mucho en la calle, me dijo. Usted anda mucho en la calle. Y dicen por ahí que usted se puede pegar en la ropa, usted puede agarrarlo y abrazando y besando a nuestros niños le pueden afectar. Y yo lo entiendo perfectamente y no lo he hecho. En otras palabras, están diciendo, abuelo, aunque lo queremos y aunque nos gozamos cuando nos visita y da un beso a nuestros hijos, en esta circunstancia, por este virus, no lo haga. Y yo coopero con eso. Me siento feliz de que ellos estén pensando así, comenzando conmigo. No, eso no, lo que puede causar mal a tu hogar no tiene a ningún favorito, ni abuelo, ni abuela, ni tío, ni tía, ni primo, ni amigo. No hay favorito para nada que pueda dañar y contaminar tu hogar. Que Dios nos libre de estos pecados. Pero no es Dios. Es a ti y a mí que nos ha puesto como vigilantes, como encargados de nuestra casa. Por eso, el Señor no llama, no corrige a sus hijos, corrige a Elí. Le dice Elí, tú eres el causante de lo que le pasó, está haciendo tus hijos, tú eres cómplice de eso y tú estás dañando a tus hijos, te estás dañando a ti, estás afectando al pueblo porque ellos son líderes, pero ahora yo voy a dañar a tu descendencia. Ten mucho cuidado porque Dios los considera pecado. Enséñale la palabra de Dios. Ayúdale. Le he repetido mucho esa frase de Carlos Spurgeon, que él dice que cuando un hogar se conduce, no es que se enseña, no, se conduce con la palabra de Dios, le podríamos pedir a los ángeles que moren con nosotros y no se encontrarían fuera de su hábitat. Que nuestro hogar sea un hábitat cómodo para los ángeles, cómodo para Dios, cómodo para nuestros hijos, cómodo para la papá y la mamá, cómodo para los que nos visitan, cómodo para todos, porque nosotros hemos evitado que esos pecados vengan a nuestra familia. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento. Estamos tan agradecidos de ti, Señor, de tu cuidado y tu protección sobre nuestros hogares y nuestras familias. Hemos invertido tanto tiempo, tantos recursos, de todo hemos invertido en el lugar, en el grupo que tiene más valor para un ser humano, que es sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia. Ayúdanos a que estos pecados estén fuera. En tus manos los encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Buenas noches a todos.